Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer la primera parte del reforzamiento de precálculo. Mi nombre es Begoña Torres, así que acá les dejé todos mis datos. Cualquier duda que tengan, de verdad, háblenme, no tengo ningún problema, feliz de ayudarlos. Les cuento que todo este documento que ustedes están viendo, que es un documento con ejercicio / resumen, lo pueden encontrar en el perfil de Lo Damos Vuelta, en @loamosvuelta_bajo. También van a poder encontrar la segunda parte de este reforzamiento, ¿ya? Así que de verdad los invito a que lo vayan a ver. Está el link en el canal de YouTube y pueden encontrar absolutamente todos los reforzamientos que hemos hecho. En este reforzamiento vamos a ver las inecuaciones, el plano cartesiano, sistemas de ecuaciones 2×2, funciones por partes, funciones cuadráticas, álgebra de funciones, funciones exponenciales, logarítmicas trigonométricas, las identidades trigonométricas y también los gráficos de las funciones seno, coseno y tangente, ¿ya? Vamos a resolver la I1 y parte de la I2 del TAF 2018, así que de ahí saqué todos los ejercicios. Así que démosle nomás y partamos. Las inecuaciones. ¿Cuál es la diferencia de una inecuación con una ecuación normal? Es que al tener un menor o igual, la solución en vez de ser un número exacto es un rango de soluciones. Y eso es más que nada todo. Les doy este ejemplo que es uno de los más clásicos. De hecho, lo pusieron en el primer semestre del 2017. Miren, muy similar. Así que vamos a partir resolviendo. Yo voy a partir restando 1 partido en x, ¿ya? Mucha gente puede pensar que la forma de partir es multiplicar por x para poder deshacernos de este x que está acá abajo, ¿cierto? Les cuento al tiro que eso es un error gigantesco. No lo hagan porque al ser una x es una incógnita y no sabemos si es que, por ejemplo, es un 0 y está indeterminando toda esta fracción. Y si es así, la fracción no cuenta, está mala, no funciona. Entonces no lo multipliquen por x cuando no está en el denominador. Entonces siempre mejor multiplicar, o sea, restar o sumar para poder deshacernos de esas x que están abajo. Entonces vamos a partir restando. X más 2 menos 1 partido en x, y eso es un menor o igual a 0, ¿cierto? Ahora vamos a partir desarrollando. Para hacer eso tenemos que tener el mismo denominador. Para hacer eso voy a multiplicar x más 2 aquí arriba y voy a multiplicar por x aquí arriba. Entonces nos va a quedar x cuadrado, voy a hacerlo un poco más abajo para tener más espacio, x cuadrado menos x más 2 partido en x más 2, y esto es menor o igual que 0. Ahora vamos a desarrollar esto que está aquí arriba y nos va a quedar x al cuadrado menos x menos 2. Es una función cuadrática, como podemos ver, y la vamos a empezar a desarrollar al tiro. Es muy importante que en las inecuaciones lleguemos a puras cosas simples como está acá abajo, lo más simplificado posible. Y acá, como es una función cuadrática, lo podemos simplificar aún más. ¿Ya? Lo voy a hacer en otro color para mostrarles que hay dos formas de simplificarlas. La primera es con nuestra fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Esta solución, o sea, esta ecuación para resolver las ecuaciones cuadráticas como esta es fundamental, así que de verdad apréndansela de memoria porque la van a ocupar siempre, ¿ya? Esta es muy buena para cuando las ecuaciones son un poco más complejas, pero como esta se ve bastante simple, podemos probar con una forma más fácil que ocupo yo, que es encontrar un número que sume lo mismo que tenemos acá y a la vez multiplique el número de acá. Entonces necesitamos encontrar un número que sume menos 1 y a la vez multiplique menos 2, o sea, dos números. Y la respuesta sería menos 2 y 1, ¿cierto? Porque si los sumamos nos va a dar menos 1 y si los multiplicamos menos 2. ¿Qué significa esto? Significa que lo podemos simplificar así: x menos 2 y x más 1. Así de simple. Y obvio que cuando esto lo igualemos a 0 nos va a dar que x es igual a 2 y x es igual a menos 1. Se cambian los signos que están acá, ¿ya? Pero ignoremos eso. Lo que nos importa a nosotros es esta simplificación que acabamos de hacer. Entonces sigamos con nuestro desarrollo. Tenemos x menos 2 con x más 1, x más 2. Y esto sigue siendo menor o igual que 0. Y ahora, como vemos, está todo en paréntesis, lo más simplificado posible, y significa que terminamos nuestro desarrollo. Ahora lo único que nos falta es encontrar el rango. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que notar? Tenemos que notar que
tanto cuando x es igual a 0 o cuando x es menos, o sea, es menos 2, se nos va a indeterminar la ecuación, ¿ya? Entonces son números que tenemos que tener cuidado. Y los números de arriba que nos importan es x es igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces los vamos a anotar estos números importantes. X igual a 2, x es igual a menos 1. Esto va a hacer que la función sea igual a 0. Y tenemos x es igual a 0 y x es igual a menos 2. Y estos van a indeterminar la ecuación, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que desde un rango de menos infinito hasta más infinito, tenemos aquí el orden de menos 2, menos 1, 0 y 2, que son todos estos números que yo les puse aquí, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con cada uno de estos paréntesis y la ecuación completa en cada uno de estos pequeños rangos. Entonces por eso uno hace una tabla como esta, que yo ya la hice para que nos ahorráramos trabajo, y vamos calculando. X menos 2 en el rango, este rango de menos infinito a menos 2 es por supuesto negativo, 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 y solo va a ser positivo cuando el x sea mayor que 2, evidentemente. Y así podemos seguir con todo. X más 1 va a ser negativo en todos los casos hasta aquí, cuando el x es mayor. Y así seguimos completando la tabla. El x siempre va a ser negativo hasta que pasemos al rango de los positivos. Y el x más 2 va a ser negativo hasta que el x sea positivo. Este aquí va a ser positivo, positivo, positivo. Ya. Estas líneas son súper importantes. ¿Por qué? Porque les dan punto por cada una de ellas. 0,8 puntos por cada una de estas filas que ustedes van completando. Así que nunca se olviden de poner una fila por cada uno de los paréntesis que ustedes tuvieron aquí arriba. ¿Ya? Se los recomiendo muchísimo. Entonces ahora es cuando llegamos a la parte importante de qué pasa con nuestra función completa en este rango. Entonces en el rango de menos infinito a menos 2 vamos calculando, ponemos, no sé, aquí por ejemplo es menos, menos, arriba vamos a tener menos, menos y abajo vamos a tener menos, menos, entonces se va a poner positivo, ¿cierto? Vamos a tener un positivo. No sé si me expliqué, pero arriba, esto es arriba, x menos 2, x más 1, esto es arriba y esto es abajo. Entonces es que arriba tenemos negativo y abajo tenemos negativo, se va a poner positivo. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos arriba negativo, abajo positivo. Entonces al tener símbolos distintos va a ser negativo. Y así vamos con todos los casos. Arriba positivo, o sea, arriba negativo, abajo negativo, se nos va a hacer positivo. Y aquí tenemos arriba positivo, arriba negativo, me da con el positivo. Y abajo positivo. Y como tenemos signos distintos, el negativo siempre le gana. Y en este último tenemos todo positivo y va a ser positivo. Entonces, como nuestra inecuación nos pide cuando esta ecuación es menor o igual que 0, la respuesta es esta. Aquí y aquí. Entonces ahora lo que a nosotros nos importa es ponerlo en los rangos como así. Desde el menos 2 hasta el menos 1 nos va a servir en unión a 0,2. Ya. Ahora, ¿por qué todavía no pongo los paréntesis? Es porque los paréntesis pueden ser así, abiertos o cerrados. ¿Qué significa? Este no incluye el número que está al lado y este sí incluye el número, ¿ya? Y como nosotros dijimos antes, teníamos números que eran buenos, por ejemplo, x más 2, x menos 1 simplemente hacen que la ecuación sea 0. Por lo tanto, esos números sí los podemos agregar. Entonces el 2 lo agregamos y el menos 1 lo agregamos. Significa que simplemente hace que la función sea 0. En cambio, los números 0 y menos 2 hacen que se indetermine. Si nosotros ocupamos esos números, queda las co. Entonces esos son los que... Perdón, me equivoqué todo el rato, mira, qué pava. Estos son los que sí incluimos, así quise decir. Y estos que hacen que la función se indetermine, los ponemos abiertos. Es decir, no los queríamos incluir porque nos quedan las coas si los incluimos. Y esa es la solución de la respuesta. Este es el conjunto respuesta o solución, como quieran. Pero entonces en la prueba les van a dar puntos
porque ustedes hagan esta tabla, les van a dar puntos porque pongan este conjunto respuesta completo y bien hecho. Así que pónganle ojo a los paréntesis que andan ocupando porque sí hace la diferencia. Así que bueno, sigamos. Ahora esta es otra inecuación que ocupa valores absolutos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los valores absolutos? Es que siempre tenemos que intentar dejarlos como valor absoluto de x algo, algo, lo que sea, menor, igual, el signo que sea, todo el resto de los números. ¿Ya? Tratemos de no mezclar valores absolutos con números en un lado. Entonces, aquí en este lado valores absolutos y aquí en este lado otros números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que partir haciendo? Sacar este 3 para el otro lado. Entonces, partamos. Menos 2, ay, hice mal, perdón. Menos 2x más 1 en valor absoluto, menos 2, y voy a pasar ese 3 para el otro lado, menos 3. ¿Ya? Entonces ahora vamos a resolver y nos queda menos 2x más 1 en valor absoluto, menor o igual a menos 1. Entonces ahora, para simplificarlo, vamos a multiplicar por menos 1. Y ojo, cuando nosotros multiplicamos por un negativo, se nos da vuelta este signo. ¿Ya? Entonces eso mismo es lo que vamos a hacer. Vamos a dar vuelta al signo, 2x más 1. ¿Viste que le saqué el símbolo negativo? Dimos vuelta al signo. Ahora es mayor que 1. Y ahí ya estamos listos. Entonces ahora seguimos resolviendo. Tenemos que seguir desarrollando. Y empezamos, hay dos opciones. Significa que tanto 2x más 1 puede ser o positivo o puede ser negativo. Esa es la gracia de un valor absoluto. Si es positivo, tenemos 2x más 1 va a ser igual a 1. O sea, perdón. Igual que 1. Y en el otro lado vamos a tener menos 2x más 1 menor o igual que 1. ¿Ya? Vamos a partir resolviendo el lado positivo. Esto significa que 2x menor o igual que, vamos a pasar este 1 para allá en menos 1, es decir, menos 1, y nos va a quedar 0, ¿cierto? Por lo tanto, x es mayor que 0. Y a este lado vamos a tener menos 2x menos 1 mayor que 1. Y para sacar este menos 1 de acá, vamos a sumar 1. Y nos va a quedar menos 2x mayor que 1 más 1, 2. Por lo tanto, x es menos x es mayor que 1. Y si queremos sacar este menos de aquí, vamos a tener que multiplicar por menos 1. Y al hacer eso vamos a dar vuelta el signo y nos va a quedar así. Menos 1. Estos valores los ponemos en nuestro rango de respuesta. Entonces, conjunto respuesta. Vamos a partir con este para que lo hagamos con lógica desde el menos infinito hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Desde el menos infinito hasta el menos 1, ojo, es solo menos, no es menor o igual, por lo tanto no incluimos en unión a desde el 0, sin incluir también, hasta el más infinito. Y esa es nuestra solución. Estamos listos, vamos a seguir. Quiero revisar eso si es que arriba, sí puse la unión también. Siempre fíjense que hay que poner las uniones, ¿ya? Entonces ahora vamos a partir con el plano cartesiano. ¿Qué es lo importante del plano cartesiano? Es que de partida tenemos 4 cuadrantes, ¿ya? Yo aquí se los dibujé. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Va en contra del sentido del reloj, ¿ya? En nuestro plano cartesiano podemos tener rectas y todo tipo de funciones. Y en una recta podemos distinguir la pendiente. Esta es la fórmula para conocer la pendiente, ¿ya? Es básicamente la y2 menos y1, es decir, voy a hacerlo con reconocer esta distancia, ¿ya? Dividido esta distancia, que es el x. Podemos tener pendientes positivas, pendientes negativas, y si es que nuestra pendiente es infinita o se indetermina, significa que es 100% recto, vertical y se hace infinito. La ecuación de la recta, por ejemplo, voy a borrar estas flechas que puse. La ecuación de una recta como esta es y igual a mx más c, ¿ya? Esta es la ecuación de una recta. Y la ecuación punto pendiente es una modificación de esta, donde decimos que la función, o sea, un punto x
un punto que nosotros elijamos, va a pasar por esta recta si es que está aquí y está acá, si es que cumple esto. ¿Ya? Esa es la ecuación punto pendiente. Después podemos tener rectas paralelas, que significa que van a tener exactamente la misma pendiente. ¿Ya? Por ejemplo, si que yo agrego aquí otra recta y son paralelas, significa que son la misma pendiente. Y por lo tanto, en el contrario, si es que son perpendiculares, es decir, que cumplen un ángulo de 90 grados entre medio, tienen una pendiente inversa. Es decir, la pendiente de la primera, M1, o sea, la pendiente de la perpendicular, en verdad da lo mismo cuál es cuál. Lo que importa es que una va a ser la inversa de la otra. Es decir, damos vuelta, lo ponemos en una fracción y le ponemos un menos. Y lo último es el punto medio. Es para reconocer o distinguir dónde está el punto medio de una función. Y lo podemos resolver así mismo. x1 más x2 partido en 2, es decir, encontrar el promedio de su distancia x y el promedio de su distancia en y. Y vamos a probar estos mismos conceptos con este ejercicio. Calcule las longitudes, voy a cambiar de color. Calcule las longitudes de las medianas del triángulo con los vértices A, B y C. Nota, una mediana es un segmento de la recta que va del vértice al punto medio del lado opuesto, es decir, desde el vértice hasta el lado opuesto. Esa es una mediana. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos la longitud de todas estas medianas. Entonces, ¿qué necesitamos para calcularlo? Primero, saber dónde están estos puntos medios, porque los vértices ya los tenemos. Por ejemplo, el C es 7,1, el B es 3,5 y el A es menos 1,3, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar estos puntos medios y nosotros ya lo vamos a hacer acá abajo mejor. Punto medio del Q, que es este que está acá. Vamos a partir entonces. x1 más x2, 3 más 7 partido en 2, y1, y2, 5 más 1, 6 partido en 2. Ese va a ser nuestro punto medio. Ups, sí, se me fue para abajo. Aquí tenemos 10 dividido 2, 5, 6 dividido 2, 3. Es nuestro primer punto medio. Punto medio, vamos a seguir con el R, que es desde el vértice B. Y tenemos el R es desde 7 y menos 3. O sea, desde menos 1 más 7 partido en 2. Y el otro es desde el 3 más un 1 dividido 2. Entonces vamos a tener un 6 partido en 2, que es 3, 3 más 1, 4 partido en 2, 2, 3,2. Y nuestro último punto medio R ya lo hicimos, punto medio P, es de la misma forma. Menos 1 más 3 partido en 2 y 3 más 5 partido en 2. Entonces es lo mismo que 2 partido en 2, 1, 3 más 5, 8 partido en 2, 4, 1,4. Entonces una vez que ya tenemos estos puntos medios, ahora simplemente tenemos que conocer cuál es la distancia de estas medianas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la distancia entre A y Q. Es la raíz de el punto X, voy a ocupar este, y el punto 1 va a ser, entonces este es el X2 menos X1, Y2 menos X, o sea, Y1. Y así vamos con todos los puntos. Entonces tengo 5 menos 1 es más 1 al cuadrado, más Y2, 3 menos 3 al cuadrado. Esto es 0. Y tenemos la raíz de 6 al cuadrado, que es lo mismo que 6. Tenemos luego la distancia, entre B y R, que es la raíz de, voy a ocupar este como el punto 2 y este como el punto 1, por lo tanto sería la raíz de 3 menos 3 al cuadrado, más 5 menos 2 al cuadrado. Esto nos da 0, y 5 menos 2 es 3, nos da la raíz de 3 al cuadrado, que por lo tanto la raíz y el cuadrado se cancelan y nos da lo mismo que 3. Y luego por último tenemos la distancia entre C y P, que nos da la raíz de
voy a ocupar este como el punto 2 y este como el punto 1. Por lo tanto es 7 menos 1 al cuadrado más y 1 menos 1 menos 4. Ahí lo arreglé. Al cuadrado. 7 menos 1 es 6 al cuadrado. Más 4. 1 menos 4 es menos 3 al cuadrado. Y todo esto está dentro de una raíz. Esta raíz es lo mismo que 36 más 9, que es lo mismo que una raíz de 45. Esta raíz se puede simplificar así. 45 es lo mismo que 9 por 5. Y nosotros sabemos que la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, nos queda 3 raíz de 5. Y así encontramos la longitud de todas las medianas del triángulo. Hagamos otro ejercicio. Tenemos acá, determina una ecuación que represente la circunferencia que se muestra en la figura. La ecuación de una circunferencia se la escribe acá, donde tenemos un círculo con un centro A, B y un radio R. La ecuación es la siguiente: x menos a del centro y más y menos b del centro va a ser lo mismo que el radio al cuadrado, todo está al cuadrado. Entonces vamos a iniciar. Nuestro centro, que ya está marcado, corresponde al punto menos 1,2 y nuestro punto, que aquí ya está marcado, es el punto 0,4. Entonces tenemos dos posibilidades para encontrar nuestro radio. Una opción es con la ecuación que acabamos de hacer, la distancia entre los puntos. 0 menos menos 1 es más 1 al cuadrado, y después tenemos 4 menos 2 al cuadrado, y eso nos da 1 más 4, porque esto es 2 al cuadrado, 4, por lo tanto nos queda la raíz de 5. Eso es el radio. Y después podemos completar toda esta ecuación, ¿cierto? La otra forma de encontrarlo era completar al tiro la ecuación. X menos a, sabemos que a es menos 1, así que nos queda más 1 al cuadrado más y menos b, que es 2 al cuadrado, es lo mismo que nuestro radio al cuadrado. Y como sabemos que pasa por el punto menos 1,2, podríamos haber reemplazado este punto en el x y este punto en el y, y nos daba lo mismo que nuestro radio es menos 5. Entonces, como sabemos que el radio es menos 5, tendríamos menos 5 al cuadrado, nos da lo mismo que 5. Entonces, nuestra ecuación de la circunferencia termina siendo x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es lo mismo que 5. Y ahí estamos listos. Hagamos otro ejercicio. Determina una ecuación de la recta que pasa por menos 1, menos 2 y es perpendicular al segmento que une los puntos menos 4,7 y 5,3. Vamos a hacer un pequeño gráfico primero para ubicarnos. Tenemos acá el menos 4,7, tenemos por acá el 5,3. Por aquí está el menos 1, menos 2. Entonces sabemos que esto es un segmento recto y por este punto pasa una recta que es perpendicular al segmento. Entonces, la ecuación de la recta es y es igual a mx más c, donde m es la pendiente. Y para conocer la pendiente de nuestra recta perpendicular, tenemos que conocer la pendiente de nuestra recta, de esta recta, ¿ya? Que le vamos a decir segmento. Entonces, la pendiente de esto le vamos a decir pendiente sec. La pendiente segmento es el punto 2 menos el punto 1. Entonces tenemos y2, 3 menos y1, 7. Y dividido en x1, 5 menos 4, que nos queda positivo. Y eso nos da menos 4 novenos. Por lo tanto, nuestra pendiente de la recta sabemos que es inversa a la pendiente del segmento porque es perpendicular. Entonces nos queda 9 cuartos. Porque básicamente damos vuelta a la fracción. Es como que esta va para arriba, esta va para abajo, y el negativo se cancela con este negativo y nos queda 9 cuartos.
Entonces ahora podemos reemplazar en la ecuación de nuestra recta. Y es igual a mx, ya sabemos que es 9 cuartos, x más c. Voy a hacer una línea acá para que no se nos confunda. Sabemos que pasa por el punto menos 1, menos 2. Entonces simplemente reemplazamos ahora en y y en x. Y es menos 2, 9 cuartos, que con x que es menos 1, más c. Despejamos para dejar a c solo. Nos queda así. 9 cuartos igual a c. Multiplicamos por 4 arriba y dividimos por 4 para tener el mismo denominador y que podamos sumar las fracciones y nos queda menos 8 más 9 dividido 4, que es lo mismo que un cuarto, igual a c. Con esto ya podemos completar nuestra ecuación. Siempre les recomiendo que la vuelvan a escribir completa porque les da puntos. Así que no se olviden de eso. Y le ponen un cuadradito. Listo. Entonces ahora nos piden que hagamos su gráfico, identifiquemos los puntos de intersección con los ejes. Este punto C de acá, que es el mismo que un cuarto, es el punto donde siempre la recta va a intersectar el eje Y. Entonces por lo tanto ya sabemos eso. Entonces cuando x igual a 0, que es cuando se intersecta el eje Y es igual a un cuarto. Para saber cuándo intersecta el eje X vamos a tener que calcularlo. Entonces cuando Y es igual a 0, calculémoslo. 0 igual a 9 cuartos. X más un cuarto. Vamos a pasarle un cuarto para otro lado. Un cuarto menos cuarto. 9 cuartos X. Multiplicamos de forma cruzada y nos queda menos 4 arriba, 9 por 4 abajo, igual a X. Simplificamos y nos queda menos 1 noveno igual a X. Entonces, para ser súper claros y que les den todos los puntos, les recomiendo que lo hagan como coordenadas súper específicos. O sea, 0,1 cuarto y este sería el punto menos 1 noveno, 0. Siempre pongan eso, sean lo más claros posible. Y ahora vamos a hacer el gráfico. Muy simple. Esta es nuestra recta y sabemos que intersecta aquí en el punto 0,1 cuarto. Intersecta aquí en menos 1 noveno, 0. Y estamos listos. Veamos qué más hay. Sistemas de ecuaciones. Calcule el área del triángulo que se encuentra en el primer cuadrante con la base sobre el eje X, aquí está, y que está limitada por las rectas y es igual a 2x menos 4, y igual a menos 4x más 20. Entonces primero tenemos que saber que el área de un triángulo es la base por la altura dividido en 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos esta base, la podemos calcular, ¿cierto? Y lo que nos falta es la altura. Entonces vamos a calcular la altura y para saber eso tenemos que saber el punto de intersección de estas dos rectas. Entonces vamos a partir con eso, vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Y es igual a 2x menos 4, y igual a menos 4x más 20. Sistema de ecuaciones. Esta es la 1 y esta es la 2. En los sistemas de ecuaciones ustedes pueden hacer de todo. 1 menos 2, 1 más 2, multiplicarla, dividirla, todas las opciones que ustedes quieran. Yo voy a hacer la ecuación 1 menos la 2. Entonces me va a quedar y menos y, 0, igual a 2x menos 4x, me queda más 4x, luego menos 4 menos 20. Entonces así me va a quedar 6x menos 24 es igual a 0. Entonces si seguimos desarrollando, me va a quedar 24 es igual a 6x, por lo tanto 4 es igual a x. Entonces nuestro punto de intersección, sabemos que este es un punto 4, algo. Entonces simplemente reemplazamos este valor en 1 y conocemos que y es igual a 2 por 4 menos 4 y nos queda que y es igual a 8 menos 4, que es 4 también. Por lo tanto, el punto de intersección es 4,4. Entonces ya conocemos la altura, ¿cierto?
Entonces tenemos la altura, listo. La base, tenemos que encontrar estos dos puntos. Entonces partimos. Esta es la ecuación, perdón, estoy sin puntero. Esta ecuación de acá es la que tiene la pendiente positiva, por lo tanto tiene que ser esta. Y es igual a 2x menos 4, y esta de acá abajo es y es igual a menos 4x más 20. Entonces, encontremos el punto de intersección de y 2x menos 4 cuando y vale 0, para que podamos encontrar dónde intersecta el eje x. Si y vale 0, nuestro x, vamos a hacer así, 2x, dividimos en 2 y nos queda que 2 es igual a x. Entonces este valor es 2, y luego hacemos lo mismo con la otra, y vamos a hacerlo más rápido, vamos a saltar esto. 0 es igual a menos 4x más 20. Menos 20 menos 4x. Multiplicamos por menos 1 para borrar los signos negativos. Dividimos por 4 y nos queda 5, es lo mismo que x. Entonces este punto aquí es 5. Entonces ya conocemos la base, porque la base es nada más que 5 menos 2, que es lo mismo que 3. Por lo tanto, el área del triángulo, nada más que 3 por la altura, que es 4, dividido 2. Podemos simplificar esto con un 2 y nos da 6 unidades cuadradas. Y eso es todo. Entonces sigamos. Ahora pasamos a otra parte de este reforzamiento. Las funciones por partes. Es una función que dicen desde cierto rango del x, o sea, cierto dominio de la función, vamos a tener una función, y si dentro de otro rango de números vamos a tener otra función. ¿Ya? Entonces vamos a partir con este mismo ejemplo. Calcule f de 0, significa que nuestro x es 0. Si x es 0, significa que está dentro de este rango. Entonces reemplazamos simplemente acá. 0 al cuadrado es igual a 0. Ahora, si x es menos 2, voy a borrar acá. Si x es menos 2, ahora entra dentro de este rango, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra función es menos x, y nuestro x es menos 2, y nos queda que es 2. Y por último, tenemos f de 2. 2 es positivo, está justo en el límite superior de la función, y la función sería la cuadrada. Por lo tanto, sería 2 al cuadrado es equivalente a 4. ¿Ya? Entonces ahora seguimos con trazar la función, o sea, la gráfica de esta función. Yo ya aquí dibujé el gráfico para que se nos haga más fácil, y vamos a ir partiendo. Primero tenemos que distinguir las diferencias, se va a hacer acá con un puntero, de el menor o el menor igual. ¿Ya? Esto no va a hacer una diferencia en cuanto lo marquemos en el gráfico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en el gráfico un punto hueco, es que no incluye. En cambio, si yo hago un punto y lo relleno, significa que incluye. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Mira, ya van a ver. Partamos con la cuadrática, que es más simple. Nosotros sabemos que es una parábola y va a recorrer, todos estos puntos son menos, perdón, desde el menos 1, o sea, toda esta parte hacia arriba, y hasta el 2, todo hasta acá arriba, es una parábola de x más 2, y sabemos que es algo así. Podemos reemplazar, de hecho. En menos 1 nos va a quedar menos 1 al cuadrado es 1, y en 2 al cuadrado es 4. Entonces en 2 nuestra función va a valer 4, la vamos a rayar aquí. 4, y miren cómo lo pinto. Significa que incluye porque es menor o igual. Después, en menos 1 es 1, por lo tanto nuestra función va a estar por acá, y también incluye, por lo tanto lo pinto. Y luego dibujamos nuestra parábola, que es más o menos así. Y ahora continuamos. Después va a ser menos x, que es una recta con pendiente negativa menos 1, desde el menos 3 hasta el menos 1.
Entonces reemplacemos. En menos 3 sería menos 3, nos queda 3, obvio. Y aquí en menos 1, menos 1, nos va a quedar 1. Entonces en menos 1 tenemos 1 que ya está aquí incluido. Y en el menos 3, voy a hacerlo con puntero. En el menos 3 tenemos una altura de 3 por acá. Y aquí no incluye, por lo tanto lo dejo así y luego hago una recta. Y esa es nuestra función. Luego, a partir de la gráfica, deducir el recorrido de f. El recorrido es por donde recorre en el eje y, mientras que el dominio es donde recorre la función en el eje x. Entonces nuestro recorrido, nada más que desde el 4 hasta el 0. Entonces lo escribimos así. El recorrido es incluido desde el 0 hasta el 4 incluido. Y eso es. Aquí dejé espacio para hacer más cosas, pero bueno. Sigamos con la siguiente. Voy a subir un poco esto. En una cierta ciudad, la velocidad máxima permitida en autopista es de 120 km por hora y la mínima es 60. La multa M por violar los límites es de 15.000 pesos para cada kilómetro arriba del máximo o bajo el mínimo. Si X es la velocidad a la cual una persona está viajando, determina una expresión para M como una función por partes. Entonces vamos a partir. Si X es la velocidad, significa que tenemos una función de la multa que depende de X y tenemos 3 rangos distintos. El primer rango es cuando la persona está en exceso de velocidad, es decir, sobre los 120 kilómetros, voy a poner así. ¿Ya? Luego tenemos un rango donde la persona está dentro del rango normal, que sería desde los 60 hasta los 120, incluido. E incluimos el 60 también, porque significa que hasta 60 es el mínimo. Y luego tenemos un rango donde bajo 60 estamos bajo el límite de velocidad. Y obvio que tenemos que pensar que nuestra velocidad mínima es 0. No podemos ir más lento que 0. No es necesario hacer el incluido ahí. Entonces ahora vamos a decir, ¿cuál es nuestra multa cuando estamos dentro del rango normal? 0, no hay multa. Dentro del rango sobre exceso de velocidad nos cobran 15.000. Voy a correr esto un poco para allá. Nos cobran 15.000 por cada kilómetro en exceso. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá X y voy a 121, me estarían cobrando el exceso de 121 kilómetros por hora, cuando en verdad solo debería ser un exceso de 1 kilómetro por hora. Por eso es que tiene que ser 120 menos X. Perdón, supuestamente X es más grande, así que tiene que ser X menos 120. ¿Me explico? O sea, si es que X, por ejemplo, estamos en 125, acá esto nos daría un rango de que estoy en un exceso de velocidad de 5 km por hora nomás. Por eso es que hay que hacer eso. Entonces ahora, con el mínimo, con el rango que estoy bajo la velocidad permitida, es exactamente lo mismo. Solamente que esta vez, como 60 es el límite superior, 60 menos X. Y esa es nuestra función por parte. Entonces ahora calculemos, calculemos m de 40. M de 40 estamos bajo el rango y sería la función 15.000 menos, o sea, por 60 menos 40. Tenemos un rango de 20. Nos quedaría 15.000 por 20. Calculemos 110. Estamos dentro del rango normal, por lo tanto es 0. Y en m de 160 estamos sobre el rango, por lo tanto sería 15.000, 160 menos 120, que es 40. Tenemos 15.000 por 40. Y eso es. Después ustedes si quieren lo calculan, pero
Para ir más rápido lo dejamos así. Funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas las hemos estado viendo todo este rato, pero ahora vamos a hacerlo un poco más específico. Hay dos formas de escribirla. La forma polinómica, que es la que siempre usualmente vemos, y luego la forma canónica. Esta forma canónica se llega a esta fórmula gracias a este cuadrado de binomio. Cuando tenemos a más b al cuadrado, significa a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Les puse acá, no sé si alcanzan a ver, un a más b y después un más menos y un más menos, aquí un más menos y aquí un más menos, porque si es que acá es más, este va a ser más. Si aquí es menos, este va a ser menos. ¿Ya? Por eso se los dejé así. Entonces, gracias a este cuadrado polinomio, nosotros podemos simplificar estas funciones y llegar a estos paréntesis. La gracia de la función canónica es que nos ayuda mucho a determinar las formas de las funciones cuadráticas, partiendo desde la base de que h, k es el vértice de la parábola. Entonces, si nosotros tenemos una función escrita de esta forma, es muy fácil encontrar el vértice. Y además, cuando está escrita de esta forma, nos permite identificar todas las transformaciones que le pueden ocurrir a las parábolas. Por ejemplo, el a nos va a decir si es que nuestra parábola es convexa o es cóncava. Si es que el a es positivo, va a ser hacia arriba, si el a es negativo, va a ser hacia abajo. Y además, el valor de a nos va a decir qué tan ancho va a ser nuestra parábola. Por ejemplo, la parábola normal es esta azul. Si es que hacemos 2x al cuadrado, va a ser más angosta. Y por el contrario, si hacemos un medio de x cuadrado, es mucho más ancha y está más abierta. ¿Ya? Luego los valores de h nos van a decir cuánto se mueve en el rango izquierda y derecha. Por ejemplo, si es que k es igual a menos 1, se va a mover hacia la izquierda. Y si es que k es igual a 1, se va a mover a la derecha. Y ojo, no se confundan que aquí en el paréntesis tenemos un menos. Entonces, si es que el paréntesis sale positivo, x más 1, mucha gente se confunde y dice como, más 1, se mueve hacia la derecha. Cuando en verdad aquí hay un negativo, es menos 1. Así que no se olviden de eso. Y lo mismo aquí con este lado. Luego, nuestro valor k nos dice cuánto nos movemos en el eje y. ¿Ya? Entonces, si es que k es más 1, se nos va a mover 1 hacia arriba. Si k es menos 2, se va a mover 2 hacia abajo. Y después tenemos cómo podemos encontrar las raíces, que son las soluciones de estas funciones cuadráticas. La forma o la ecuación para lograrlo es esta clase que yo les dije que se la aprendieran. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Ya? Esto de acá se llama el determinante. ¿Por qué es importante el determinante? Porque sin que nosotros calculemos todo esto que puede ser más largo, simplemente reconociendo el valor positivo, negativo o igual a 0 del determinante, podemos saber cuántas raíces va a tener. Y eso nos puede ayudar mucho para graficar, para hacer un bosquejo rápido. Por ejemplo, si es que el determinante es mayor a 0, significa que vamos a tener 2 raíces. O sea, va a ser una fórmula más o menos así. Ojo que también puede ser convexa, pero lo único que importa es que tiene 2 raíces, o sea, corta 2 veces el eje x. Si el determinante es igual a 0, significa que hay solo una raíz que calza con el vértice, que es este caso. Y si es que el determinante es menor a 0, significa que no hay raíces reales, van a ser raíces imaginarias. Es decir, que no corta el eje x. ¿Ya? Y por último, para encontrar el vértice hay dos opciones. La primera es con la forma canónica, donde ya les dije que h, k es el vértice. La otra opción es con la pendiente. ¿Ya? ¿Por qué con la pendiente? Yo aquí les puse una parábola. En este punto tenemos una pendiente muy alta. ¿Ya? En cambio, cuando llegamos al vértice, la pendiente se hace 0. Entonces, la pendiente de una parábola siempre es esta, se las voy a destacar. Esta es la pendiente de una parábola. Entonces, cuando nuestra pendiente se hace 0, que es en nuestro vértice, y reemplazamos, por ejemplo, se los voy a hacer. Si m es 0, 2ax más b, pasamos b para el otro lado, y nos queda menos b partido en 2a igual a x. ¿Ya? Y eso es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Y esta es la fórmula para llegar al h. Entonces, así es como nosotros llegamos al h o al k. Entonces, básicamente, esta función de encontrar la coordenada x del vértice aparece de esta función de la pendiente. Y después, si quieren, ustedes pueden encontrar esta, o se pueden aprender esta. Yo no les recomiendo que se la aprendan. Esta se obtiene de la misma forma. Una vez que tenemos este h, se reemplaza en la ecuación normal y se llega a este k.
Yo de verdad no recomiendo que se lo aprendan de memoria, de hecho por eso lo puse en un gris claro, porque una vez que tenemos esta coordenada x, simplemente podemos reemplazar en estos x y vamos a tener nuestro y y no es necesario aprendérsela. Así que hagamos un par de ejercicios. Bueno, entonces acá de partida partir contándoles que ya partimos con la i2 por si quieren ir a ver la pauta o lo que sea. Entonces nos da esta función cuadrática y nos piden que la escribamos en su forma canónica. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Partimos escribiendo la forma polinómica hasta el coeficiente del x, es decir, hasta aquí. Luego dividimos este coeficiente, el 18, en 2, que sabemos que es 9, y le ponemos más 9. Pero inmediatamente tenemos que restarlo para no afectar la ecuación, porque si no nos quedaría todo cambiado. Y luego seguimos con el resto de nuestra función polinómica, que es el más 8 que ya agregué. Luego agregamos este paréntesis. Y este paréntesis nos debería sonar mucho a la ecuación. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esto es lo mismo que a más b al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar replicar esta fórmula. Vamos a comenzar reconociendo que nuestro a es 3x al cuadrado, ¿cierto? Luego nuestro 2a más b, 3x por 3, más 3 al cuadrado. Entonces así podemos reconocer claramente que el 3x es nuestro a y que 3 es nuestro b. Y hacemos al cuadrado. Ahora, tenemos que reconocer que este x está con un coeficiente acá, mientras que en la forma canónica siempre va solo dentro del paréntesis. Entonces tenemos que simplificar. Lo hacemos de manera muy simple. Y todo esto está al cuadrado. Entonces simplemente elevamos al cuadrado este 3, nos queda 9, x más 1, y luego continuamos con el resto de nuestra ecuación. Menos 9 más 8, menos 1. Y esta es nuestra función en forma canónica. Ahí lo destacamos para que los ayudantes lo vean. Y después hacemos b, determina las coordenadas del vértice. Fácil, ya habíamos dicho que el h era la coordenada x y el k era la coordenada y. El problema es que acá tenemos un más, por lo tanto significa que tenemos un menos, menos 1. Entonces nuestro vértice va a ser menos 1, menos 1. Listo. C. Determina las coordenadas de los puntos de intersección con los ejes x e y. Para hacer eso, tenemos que encontrar cuando y es 0, que significa que nuestro toda la función, toda esta parte es 0. Y vamos a hacer así. Cuando y es 0. 0, 9, x más 1 menos 1. Está al cuadrado y se me fue ese cuadrado. Ahí está. Entonces partimos desarrollando y movemos este 1 para el otro lado. Vamos a tener 1. Si quieren pueden dividir al tiro por 9. Va a quedar x más 1 al cuadrado. Dividimos en la raíz. Nos va a quedar la raíz de 1 noveno, que es 1/3, igual a x más 1. Ahora esto puede ser más o menos. Entonces vamos a tener dos opciones. Cuando es más o cuando es menos. Cuando es más va a ser x más 1 igual a 1/3. Si desarrollamos nos va a quedar x igual a 1/3 menos 1. Para realizar esta fracción tenemos que tener el mínimo, el denominador igual. Entonces vamos a multiplicar por 3 acá y multiplicamos por 3 aquí. Y nos va a quedar 1 menos 3 partido en 3, lo cual es menos 2/3. Entonces nuestra primera coordenada del punto de intersección va a ser menos 2/3, 0. Y ahí se lo pintamos al ayudante. Cuando es negativo vamos a tener menos x menos más 1 igual a 1/3. Entonces va a quedar distinto. Va a quedar menos 1 igual a 1/3. Esto va a quedar menos x 1/3 más 1. Si quieren pueden multiplicar al tiro por 3. Nos va a quedar así. Vamos a quedar con 4/3.
Y tenemos este negativo acá. Entonces podemos multiplicar por menos 1 para sacarle, nos va a quedar x menos 4 tercios. Entonces nuestra coordenada va a ser menos 4 tercios, 0. Este es nuestro otro punto de intersección con los ejes. Y ahora, cuando x vale 0, significa que tenemos una función, algo así. 9, 0 más 1 al cuadrado menos 1. Esto es muy simple, básicamente es 9 menos 1, 8. Entonces nuestro punto de intersección va a ser 0,8. Y ahí lo dejamos. Entonces ahora nos toca dibujar el gráfico, ¿cierto? Trace la gráfica de f identificando su vértice y los puntos de intersección con los ejes coordenados. Lo voy a dejar ahí. Entonces vamos a dibujar algo simple. Donde sabemos que intersecta al eje y en 0,8. Sabemos que intersecta en menos 2 tercios y en menos 4 tercios. Y que su vértice está por aquí y era menos 1, ahí lo revisé, menos 1, menos 1. Entonces ahora simplemente dibujamos, ojalá me quede bueno. Uy, algo así. Bueno, ahí está. Muy bien, ya a ver. Otro ejercicio. Un agricultor tiene 3.600 metros de cerca y desea acercar un campo rectangular que bordea un río recto. No necesita acercar a lo largo del río, voy a hacer la figura, porque básicamente el río ya es parte de la cerca, ¿cierto? ¿Y cuáles son las dimensiones del campo para que el área sea la más grande que se pueda cercar? Entonces tenemos primero dos funciones. La primera es que... ¿dónde está la...? Aquí, 3.600 metros y tiene que ser lo más grande posible. Entonces nuestra cerca es 2x más y. Y para que sea lo más grande posible tenemos que aprovechar todos los 3.600. Por lo tanto, igual a 3.600. Después tenemos otra función que es el área, que depende de x. Y es básicamente x por y. Esta es nuestra función. ¿Ya? Entonces ahora, para no tener esta y acá, podemos reemplazar esta y aquí. Entonces nos va a quedar algo así. X 3.600 menos 2x. Y esta es nuestra función del área. Entonces si quieren podemos desarrollarlo y nos va a quedar una cuadrática. Nos va a quedar menos 2x al cuadrado más 3.600x. Como ya tenemos una función cuadrática y podemos distinguir que tiene un negativo, significa que cuando la grafiquemos va a quedar algo más o menos, en verdad da lo mismo el gráfico, lo que importa es la figura, va a quedar así. Entonces su vértice y su máximo va a ser un máximo, no por ejemplo cuando lo hacemos así y queda como un mínimo. Entonces tenemos que encontrar su vértice para poder encontrar el máximo, ¿cierto? Bueno, y si nos acordamos, el vértice es h, k, donde h es menos b partido en 2a. Entonces nosotros sabemos que a es lo mismo que menos 2. Lo estoy viendo de esta función. Entonces a es menos 2, b es 3.600. Por lo tanto, vamos a tener menos 3.600 dividido en 2 por menos 2. Que 3.600 menos 4. Ponemos positivos estos negativos y podemos simplificar 4 en 3, o sea 36 en 9. Tenemos que x es 900. ¿Ya? Significa que nuestro máximo lo encontramos en 900. Entonces ahora simplemente podemos reemplazar para encontrar el y. ¿Ya? Y ahora nos podemos preguntar cuál de los dos y tengo que ocupar. ¿Lo reemplazo en este y o lo reemplazo en este y, que es otra función? Y la respuesta es en esta, porque lo que nos están preguntando es cuáles son las dimensiones del campo para que el área sea la más grande posible, o sea, las dimensiones que tenemos que ocupar de la cerca, no cuál va a ser el máximo del área. Entonces simplemente reemplazamos en este y.
Entonces sabemos que es 2 por 900 más y nos va a dar 3600. Y por lo tanto es 3600 menos 18.000. Y eso nos da lo mismo que 1800. Me equivoqué con los ceros, pero ahí sí. Bueno, y esas son las dimensiones más grandes del terreno. Ahora tenemos otra sección de este reforzamiento que son las funciones compuestas. ¿Ya? En las funciones compuestas es cuando uno habla de f o g o f. Básicamente es cuando una función empieza a ser la variable de otra función. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función y nos están pidiendo que calculemos el f o f. Entonces, básicamente nuestra función, nuestro x va a empezar a ser x menos 1, x menos 3. Y nos va a quedar algo así. X menos 1, x menos 3, menos 1, y x menos 1, x menos 3, menos 3. Me explico, este es nuestro nuevo x. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra función. Ahora, desarrollémosla un poco para que no quede tan fea y tan llena de cosas. Entonces, arriba vamos a tener x menos 1 y abajo x menos 3 menos, vamos a multiplicar este x menos 3 aquí para que podamos ocupar la misma fracción y nos va a quedar menos x menos 3. Y abajo vamos a hacer lo mismo. Entonces, para que nos quede ordenado, podemos correr esto aquí. Y abajo nos va a quedar x menos 1 menos 3 x menos 3 x menos 3. Entonces sigamos desarrollando. Tenemos x menos 1 más 3 partido en x menos 3. Se fue para arriba. Y ahora sí. Y abajo vamos a tener x menos 3x menos 1 más 9 partido en x menos 3. Voy a seguir aquí ya. X menos x, voy a simplificarlas aquí también. Esto es 0 y menos 1 más 3, esto es 2. Esto es menos 2x y esto es 8. Se nos queda más simple. 0 más 2 partido en x menos 3 dividido en menos 2x más 8 dividido en x menos 3. Entonces aquí cuando ya llegamos a lo más simple de todo, ya no se puede seguir simplificando, yo recomiendo que lo escribamos así: x menos 3 dividido, en vez de como ponerla abajo, la ponemos al lado, menos 2x más 8. Eso lo podemos simplificar por 2, pero dejémoslo así por ahora. Y lo que hacemos es multiplicamos cruzado. Este multiplicamos aquí arriba y este multiplicamos aquí abajo. Entonces nos va a quedar 2x menos 3, x menos 3, menos 2x más 8. Entonces simplificamos, voy a ocupar verde de nuevo. Simplificamos aquí, y este 2 también lo puedo simplificar con este 2, y aquí dejamos un 4. Y nos quedaría algo así: 1 partido en menos x más 4. Esto es f o f de la manera más simplificada posible. Entonces ahora nos piden determinar el dominio de f o f. Tenemos que entender cuándo se indetermina la función. Este es una indeterminación fácil, ¿cierto?
pero también tenemos que reconocer cuándo se determina nuestro x, es decir, cuando esta se determina. Entonces nosotros tenemos una determinación cuando x menos 3 es igual a 0, pero también cuando menos x más 4 es igual a 0. O sea, cuando x es igual a 3 o cuando x es igual a 4. Entonces básicamente tenemos que nuestro dominio son, voy a hacerlo acá abajo mejor, todos los reales menos el 3 y el 4. O si lo quieren escribir como intervalos, puede ser desde el menos infinito hasta el 3, en unión a del 3 al 4, unión del 4 al más infinito. Perdón, lo he desordenado, pero así se puede escribir como intervalos. Bueno, y ahora sigamos hasta, mira, acá tenía espacio para escribirlo, no se me ocurrió. Las funciones exponenciales y logarítmicas. Lo importante de estas funciones es reconocer que son totalmente simétricas en esta recta. Es decir, después de esta recta viene el logaritmo y es simétrico al exponencial. Y ambos dos pasan por el punto 1. Este es el 1 y aquí también es el 1. ¿Ya? Esta muchas veces se ocupa con crecimientos exponenciales. Crecimientos. Usualmente son de bacterias o de poblaciones, cosas así. ¿Ya? Pero lo vamos a saltar un poco porque no apareció en las últimas interrogaciones que vi, así que vamos a dedicar el tiempo a estas cosas que entraron un poco más. Entonces, por ejemplo, las funciones trigonométricas, ¿qué tenemos que saber? Bueno, todos sabemos que en un círculo tenemos ángulos, tenemos 45 grados, 90, 180, 360, ¿cierto? Y que el diámetro de un círculo entra exactamente 3 veces, 1, 2, 3,14 veces en la circunferencia del perímetro del círculo. Y este número es exactamente pi. 3,14 algo. ¿Ya? Y existe la convención de que estos mismos ángulos que nosotros acabamos de ver, voy a poner puntero, que acabamos de ver, se pueden medir en pi, grados pi, ¿ya? Por ejemplo, pi sexto es 30 grados, pi cuarto, que sería hasta acá, sería 45 grados, pi tercios 60 y así vamos, para abajo, ¿ya? O sea, es decir, pi equivale a 180 y 2pi 360 y lo completamos, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar, les voy a dibujar dos triángulos, uno en azul para que vayamos viendo. Este es un, voy a ocupar el puntero nuevo, este es un círculo de radio 1, aquí les escribí un 1. Entonces si yo hasta la mitad, un medio, voy hacia arriba y les dibujo un triángulo. Este es un triángulo con un grado 90 acá, aquí va a tener 60 y aquí arriba va a tener 30. Y ese es exactamente este mismo dibujo, este mismo triángulo que les acabo de dibujar. Entonces sabemos que nuestro radio es 1, es justo en la mitad, porque es la mitad del radio, ¿cierto? Y nuestro cateto es raíz de 3 medios. ¿Cómo sabemos esto? Por el teorema de Pitágoras. Ya si quieren lo calculan con cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, pero esa es la respuesta. Y ahora vamos a dibujar otro triángulo donde es justo 45 grados y va a la mitad del círculo y llega ahí, 90. Y este es exactamente este mismo dibujo que lo estoy dibujando. Entonces nuestro radio vuelve a ser 1 y los dos catetos iguales porque es un triángulo isósceles, son de raíz de 2 partido en 2. Esto se obtiene también por racionalización en caso de que lo estén probando con el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué digo que son importantes estos triángulos? Porque son muy fáciles de poder encontrar el valor de los senos, cosenos y tangentes de los ángulos, de estos ángulos que nos van a estar pidiendo. Ya vamos a ocuparlos mucho. Entonces, primero vamos a partir con el seno. El seno es el opuesto partido en la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, si yo les pido el seno de 60, significa que es el opuesto, raíz de 3 medios, que eso es lo que mide, dividido la hipotenusa en 1, o sea, raíz de 3 medios. El coseno, por ejemplo, de 30 sería el adyacente, que sería este, partido en la hipotenusa, raíz de 3 medios. Entonces, tanto coseno de 30 como el seno de 60 tienen el mismo valor. Y si lo probamos en este, yo puedo decir que el coseno de 45 es el adyacente partido de la hipotenusa.
En cambio, el seno también va a ser lo mismo porque tenemos este mismo valor, pero no siempre pasa así en los distintos triángulos que vamos a ir viendo. Bueno, después tenemos la tangente. La tangente es el opuesto partido el adyacente, ¿ya? Y también coinciden que es el seno partido el coseno. También tenemos unas funciones recíprocas, que son otras funciones que ocupan estas mismas funciones. Por ejemplo, la secante, que es 1 partido coseno, la cosecante, que es 1 partido en secante, o sea, 1 partido en seno, sen, ahí lo dice. Y luego tenemos la cotangente, que es coseno a partido en seno, que es básicamente el inverso a la tangente. Bueno, entonces ahora vamos a ver la reducción al primer cuadrante. ¿Qué es esto? Básicamente, si nosotros tenemos un ángulo cualquiera, alfa, vamos a tener un punto A, B, ¿cierto? Ahora, si yo tengo este mismo ángulo, alfa acá, voy a tener un punto menos A, B, ¿cierto? Porque recuerden que el A es el X, por lo tanto, esto de acá es A y esto de acá es B. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a tener menos A y B positivo. Entonces ahora si yo vuelvo a ocupar este mismo ángulo y lo pongo acá, alfa, voy a tener un punto que va a ser menos A menos B. Y sí, lo voy a borrar un poco para que quede más claro el dibujo y limpio. Entonces si yo ahora hago un ángulo similar, voy a tener alfa de nuevo y va a ser un punto A, menos B. Entonces se pueden dar cuenta que estos puntos son relativamente simétricos a un lado o al otro y siempre podemos llegar al primer cuadrante. Simplemente tenemos que ir jugando un poco con los símbolos, los negativos y los positivos, y tener cuidado del símbolo, o sea, del ángulo. Entonces, por ejemplo, voy a probar con otro color ahora. Si nosotros tenemos este ángulo alfa de acá, y yo hago, por ejemplo, aquí tengo alfa, ¿cierto? Aquí hasta acá tengo 180 menos alfa, 180 menos alfa, ¿cierto? Hasta acá se podría decir que tengo 180 más alfa. Y este último se podría decir que tengo 360 menos alfa. Y con este juego uno siempre puede llegar a el primer cuadrante. ¿Ya? Lo único importante, como yo les decía, era tener en mente estos símbolos. Los negativos, los positivos, los signos son importantísimos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo una función es positiva o negativa? En el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. En el segundo, solamente el seno es positivo. En el segundo, solo el tangente. En el cuarto, solo el coseno. Ya, yo siempre me acuerdo de esto de todos sin tacos, ¿ya? Porque en inglés el seno es sin. Entonces tú puedes hacerlo así, todos sin tacos, y te vas a acordar siempre. Siempre les va a servir. Entonces, por ejemplo, hagamos estos ejercicios, ¿ya? Hay dos formas de reconocer qué ángulo es este. El primero es decir, por ejemplo, ya 2 pies 360 dividido en 3, lo mismo que 120 grados, ¿ya? Entonces si nosotros dibujamos nuestro círculo y decimos que 120 está más o menos por acá, ¿cierto? Esa es una forma. Otra forma es dividir este semicírculo de arriba en 3, ¿cierto? Lo estamos dividiendo en 3 y hacer 1, 2, 3. Es decir, 1, 2, 3, más o menos por ahí, y vamos a tener este acá. Y como sabemos, 120 es 180 menos 60. Entonces fácilmente podemos convertir ese triángulo
si lo ven, en el triángulo que yo les mostré en el principio, que es el triángulo del primer cuadrante. Este triángulo de 90 que tenemos un ángulo 60 aquí y de 30 acá. Entonces, por lo tanto, el coseno de 2pi tercios, que es el mismo que el ángulo 60, va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Nosotros dijimos que el cateto acá está, para los que no se acuerdan, 1/2 dividido en 1 va a ser 1/2 dividido en 1. El 1 lo podemos ignorar porque no nos va a hacer diferencia. Y ahí tenemos el resultado sin nuestro signo todavía, porque ahora tenemos que acordarnos que estamos en el segundo cuadrante y solamente el seno es positivo acá. Entonces, por lo tanto, el coseno tiene que ser negativo. Le ponemos negativo. Ahora sigamos con tangente. Tangente, vamos a tener algo similar de 3pi cuartos. Entonces, esta vez dividamos nuestro cuadrante en 4. Así, 1, 2, 3, 4 y tenemos 3pi cuartos. Pero esta vez está en negativo. Entonces, por lo tanto, para allá es positivo. Acá va a empezar a dar la vuelta negativa. Entonces, por lo tanto, va a ser 1, 2, 3. Y aquí va a estar nuestro ángulo. Este va a ser nuestro ángulo, ¿ya? Que va a ser correspondiente a 45 grados, porque si dividimos el ángulo en 4, va a ser 45 grados. Entonces ese ángulo lo podemos convertir en nuestro triángulo que vimos en el principio. Perdón, me equivoqué. Así, 45 grados. Bueno, no me quedó muy bien. 45 grados. 45. Este de 45 y este tenemos un grado de 90. Entonces quedaría así. Entonces, la tangente de menos 3pi cuartos es equivalente a el cateto adyacente dividido el opuesto, o sea, el opuesto dividido el adyacente, y nos quedaría raíz de 2 partido en 2 dividido raíz de 2 partido en 2. Entonces multiplicamos así, cruzado está aquí, está allá, y nos queda 2 raíz de 2 partido en 2 raíz de 2, como era de esperar, nos da 1. Ahora tenemos que agregarle el signo, no se nos puede olvidar. Entonces aquí teníamos todos sin tangente. Perfecto. Entonces tangente es positivo, por lo tanto lo dejamos positivo y está perfecto. Para nuestro cuarto ejercicio voy a poner un poquito esto para tener más espacio. Voy a hacer una línea para que no se nos confundan. Tenemos la cosecante, que sabemos que es equivalente a 1 seno de todo esto que estamos viendo, ¿cierto? De el ángulo. Esa es la definición de cosecante. Entonces, cuando tenemos 13pi sexto, hacemos nuestro circulito siempre, y esta vez en vez de dividirlo en 3, lo vamos a dividir en 6. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos a contar hasta dar 13 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 12 y después 13. Entonces tuvimos suerte de que el 13 calza justo en el primer cuadrante, y de hecho nuestro ángulo va a ser de 30. Entonces podemos incluso ocupar el mismo triángulo que hemos ocupado todo este rato, de 90 grados, 60 por acá, 30 por acá. Pero el grado que nos importa es, por supuesto, el de 30, porque es el que tiene 30 aquí. Entonces nosotros sabemos que el opuesto de 30 es 1/2 y la hipotenusa es 1. ¿Por qué digo esto? Porque la cosecante, como es 1 partido en seno, es el inverso seno, por lo tanto es hipotenusa partido en el opuesto. Entonces, para calcular la cosecante de 13pi sexto, podemos simplemente calcular la hipotenusa, que es 1, partido en el opuesto, que es 1/2. Y por propiedades de fracciones, este 2 se va para allá y nos queda 2. Y como está en el primer cuadrante, son todos positivos y no hay que cambiarle ningún signo.
Y ahí estamos, esas son las respuestas. Vamos ahora a las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas significa que son ecuaciones que son absolutamente idénticas y se pueden reemplazar en cualquier ecuación porque no van a cambiar el resultado final. Entonces, por ejemplo, tenemos coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Todas estas identidades trigonométricas vienen de identidades pitagóricas, o sea, gracias al teorema de Pitágoras y los triángulos podemos resolver todas estas ecuaciones. Entonces, 1 más tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado, cotangente más 1, o sea, cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Todas estas, de verdad, son muy comunes, hay más, pero estas son las más comunes. Y vamos a hacer el ejemplo con este ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero tenemos 1 más seno al coseno. Lo primero que vamos a hacer es dividir esta fracción en una parte y en otra parte. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer 1 partido en coseno de x más seno de x partido en coseno de x más coseno de x partido en 1 más seno de x. ¿Ya? En las identidades trigonométricas es muy importante que no se mezclen cosas. No podemos mezclar cosas de un lado para el otro. Entonces nosotros elegimos un lado que vamos a empezar a operar. Siempre les recomiendo que operen el largo con más, o sea, el lado más largo o el que tenga más funciones trigonométricas y el otro lo dejan quieto. Nunca lo mueven ni lo toquen, ¿ya? Entonces esto es idéntico a 2 secante de x y no lo vamos a tocar. Entonces vamos a seguir. Sabemos que 1 partido en coseno es secante de x, ¿ya? Y sabemos que seno partido en coseno es tangente de x. Y más coseno de x, 1 más seno de x. Esta parte de acá, quiero que se den cuenta, cada vez que ustedes tengan algo de 1 más seno de x o 1 más coseno de x o algo así, siempre les recomiendo multiplicarlo. Obvio que se multiplica arriba y abajo, así que vamos a hacer multiplicar por el inverso, es decir, 1 menos seno de x. ¿Ya? Ya van a ver por qué. Ahora voy a continuar aquí. Entonces tenemos secante de x más tangente de x más coseno de x por 1 menos seno de x partido en 1 más seno de x, 1 menos seno de x. ¿Ya? Y esto les debería recordar a más b, a menos b, igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces se los destaco porque es una función de polinomio muy útil para estos casos. Entonces, como ya sabemos eso, nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, menos seno al cuadrado de x. Con esto en mente, seguimos. Secante de x más tangente de x es lo mismo que coseno de x, o sea, más coseno de x, 1 menos seno de x, dividido en 1 menos, y aquí es donde entra lo entretenido, seno al cuadrado, o como esta función trigonométrica. Seno al cuadrado sería lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado, menos 1 menos coseno al cuadrado de x. Por lo tanto se eliminarían estos dos, 1, y este nos quedaría positivo. Y así podemos simplificar uno de estos cosenos con este coseno y nos va a quedar algo estilo así. Secante de x más tangente de x más 1 menos seno de x partido en coseno de x.
si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, al simplificar esto, nos va a quedar secante de x más tangente de x más secante de x, y esta vez nos va a quedar menos tangente de x. Entonces se va a simplificar esta tangente con esta tangente y nos va a quedar 2 secante de x, absolutamente idéntico a 2 secante de x. Y así es como hacemos nuestra identidad pitagórica. Vamos a la última parte, que son los gráficos y las funciones trigonométricas. Entonces, como yo ya les conté, en nuestro círculo, siempre que tenemos un punto, este es el coseno y este siempre demuestra el seno. Entonces sabemos que el coseno parte en 1, ¿cierto? Parte en 1, voy a hacerlo con un puntero, parte en 1, luego baja a 0, luego es menos 1, luego es 0 y luego vuelve a ser 1. En cambio el seno lo hace al revés. Entonces vamos a partir dibujando la función del seno. Sabemos que el seno parte en 0, ¿ya? Luego en pi medios, que sería cuando estamos en el ángulo 90, está en 1. Vamos a dibujar el 1. Sabemos que aquí esto es pi medios. Luego, cuando estamos en pi, es decir, 180 grados, vale 0. Esto es en pi. Luego, cuando estamos en 3 pi medios, va a valer menos 1, por lo tanto va a estar aquí abajo. Esto va a ser 3 pi medio. Y luego, cuando volvemos a estar en 360, que es 2 pi vuelve a estar en 0. Entonces, si ahora lo dibujamos, nos quedaría algo más o menos así. Y esa es nuestra función seno. Mientras que la función coseno es todo lo contrario. Partimos en 1, o sea, partimos acá arriba. Esto es en 0. Luego tenemos, voy a hacer los ángulos al tiro, pi medio, pi, 3 pi medios, 2 pi. Entonces, si se fijan, partimos en 1, luego vamos a 0, a menos 1. Entonces hagámoslo. 1, 0, menos 1. Luego vuelvo al 0 y luego termino en el 1 arriba. Entonces ya sabemos que nuestro gráfico es algo así para el seno. El tangente ya se los dibujé a ustedes porque es un poco más complejo, dado que tangente es seno partido en coseno. Cada vez que coseno se hace 0, esto se queda inhabilitado, se indetermina. Entonces por eso es que coincide cada vez que coseno es 0, tenemos una asíntota. Entonces, muy bien, estos son nuestros gráficos, ¿ya? Ahora vamos a hablar cómo podemos transformar estos gráficos. Cuando tenemos una función, por ejemplo, esta de seno, la podemos escribir así. Es algo similar a la función canónica de las trigonométricas, pero no es idéntico, pero similar. Entonces tenemos el número anterior, a, va a afectar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? ¿Qué tan alta va a ser nuestra cima? ¿Ven? Ahí están dos distintas ondas, ¿ya? Luego el k va a afectar el periodo. El periodo siempre se calcula 2pi partido en k. Y nos va a decir qué tan larga es nuestra ola. Siempre se mide desde el primer punto hasta cuando llega al segundo vez que cruza el mismo punto, ¿ya? Y el desfase, que se mide en esta b, es cuánto se desfasó desde donde usualmente parte. Por ejemplo, esta siempre parte desde 0, que sería el caso, por ejemplo, de un seno, y ahora se desfasó la mitad. Entonces ahora ya no parte desde un 0, sino que parte desde un 1, y ahí parte para abajo. Entonces vamos a hacer este ejemplo de esta función. Entonces lo primero que hacemos es tratar de modificarla para poder llegar a una función similar a este estilo. Entonces vamos a hacer 7 seno de un medio x menos pi. Y ahí ya estamos en el mismo formato que el de acá arriba. Entonces ahora simplemente calculamos 7
es nuestra amplitud, 2 pi k va a ser nuestro periodo. Sabemos que 2 pi, que nuestro k es un medio, por lo tanto el 2 va a subir al tiro acá arriba, este 2 va a subir al tiro acá arriba y nos va a quedar 4 pi, es nuestro periodo, y nuestro desfase es pi. Desfase. Entonces la técnica que yo les propongo para dibujarlo, que siempre es como lo he hecho yo, primero hago el eje X, ¿ya? Luego hago cualquier onda que sea periódica, ¿ya? Y empiezo a graficar las cosas importantes. Por ejemplo, sabemos que es una función seno, y seno siempre parte usualmente desde un 0 hacia arriba, hacia allá, ¿cierto? Pero ahora tenemos un desfase de pi. Por lo tanto, cuando parta, va a partir en pi, ¿cierto? Entonces vamos aquí a dibujar nuestro eje Y. Es decir, tiene un desfase de pi. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a seguir con la amplitud. Sabemos que tiene una amplitud número 7, por lo tanto aquí tenemos el 7, ¿cierto? Y por último tenemos un periodo de 4pi. Es decir, desde aquí el pi hasta acá, que vuelve a tocar el mismo punto, vamos a tener 4pi. Es decir, vamos a llegar a 5pi. Y ahora es cosa de ir rellenando nomás. Acá vamos a tener 3pi. Y aquí vamos a tener menos pi. Y así podemos rellenar. Y acabamos de crear el gráfico de esta función transformada. Entonces, trajimos con este último ejercicio de la I2. Y dice, se proporciona la figura de un periodo completo de una función sinusoidal o cosenozoidal, ¿ya? Determine la amplitud y periodo de la función. Entonces, a partir con la amplitud, sabemos que la amplitud es 3, porque llega hasta aquí. Entonces, la amplitud, 3. El periodo, sabemos que el periodo es 2pi partido en k, y sabemos que en este caso es 4pi menos 3pi, es el periodo. Por lo tanto, 4pi partido en 3 menos pi tercio, que es lo mismo que 3pi partido en 3, por lo tanto, pi es su periodo. Entonces, una vez más, valga la redundancia, perdón, esto es igual a pi. ¿Qué significa eso? Que k tiene que ser igual a 2 para que se pueda simplificar. Entonces, k es igual a 2. ¿Ya? Determina una fórmula para la función. Sabemos que podemos decir, como partió desde arriba, podemos decir que es un coseno con un desfase de pi tercio, ¿cierto? Entonces vamos a partir, la amplitud es 3 coseno de nuestro k, que es 2, x menos nuestro desfase, pi tercios, y esa sería nuestra ecuación.